damos muchas gracias en Jesucristo nuestro Señor. Te alabamos, Señor, glorificamos y engrandecemos tu nombre. Eres tú, Señor, quien permite que una vez más nos podamos reunir como tu pueblo, como iglesia, y te damos gracias por ello, Señor. Te suplicamos que, por favor, nos instruyas, por favor, nos alientes, por favor, nos consueles, pero también nos exhortes, Señor, a través de la predicación de tu santa palabra. Regálanos, oh Señor, de tu Santo Espíritu, danos sabiduría de lo alto. Ayúdanos a recibir tu palabra con gozo, con alegría. Quita, Señor, borra toda presuposición que podamos tener en nuestro corazón y que ante todas las cosas seas tú veraz, Señor, y todo hombre mentiroso, incluyéndonos a nosotros mismos. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta mañana, en un tema tan difícil. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos entonces, hermanos, con la serie que se ha venido desarrollando sobre la vida en el Espíritu. En esta oportunidad, luego de haber estudiado lo que es el matrimonio, primera y segunda parte, ahora estudiaremos lo que es la parte opuesta, el divorcio y el nuevo casamiento. Y es un tema muy difícil, de hecho. Esta es una de las clases de temas que los predicadores tienden a eludir, pero no hay por qué eludir los temas difíciles. Nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios y todo lo que la Biblia enseña de cualquier tema en particular. Así que estos versículos que vamos a analizar son tan parte de la Biblia, de la palabra de Dios, como cualquier otro que nosotros podamos estudiar. Y la mejor forma de estudiar el tema es bastante controversial, es que vamos a examinarlo bajo tres aspectos. Yo les ruego que me permitan desarrollar toda la escuela. Y las preguntas y los aportes los dejamos al final. Quizás alguna pregunta, alguna duda se pueda ir resolviendo a lo largo de la exposición. Y Gregorio se ríe y se burla. Pero vamos a las preguntas y los aportes al final. Vamos a estudiar nuestra escuela sobre el divorcio y el nuevo casamiento bajo tres encabezados. El primero, estudiaremos el divorcio en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, el divorcio según la enseñanza de los escribas y fariseos. Y por último, estudiaremos el divorcio enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a desarrollar nuestro primer encabezado, el divorcio en el Antiguo Testamento. Y primero, ¿qué enseñaba la ley de Moisés respecto a este problema? La respuesta se encuentra en Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 1 al 4. Por favor, me acompañan allá y se colocan en pie para que honremos la palabra del Señor y lo leamos juntos. Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciese este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por esposa, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su esposa, después que fue amancillada, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Suele haber mucha, pueden sentarse hermanos, gracias. Puede haber mucha confusión en cuanto a estos pasajes, pero lo primero que debemos advertir es que en el Antiguo Testamento no se menciona en ninguna parte la palabra adulterio, pero en relación con el divorcio. ¿Y por qué?
Porque en la ley de Moisés, el castigo para el adulterio era la muerte. Recordemos que todo el que era acusado de adulterio moría lapidado. Así que no encontramos esa relación entre el divorcio y adulterio. Y quien quiera que bajo esa ley era considerado culpable de adulterio era lapidado hasta que muriera. De otro modo, no era ni siquiera necesario mencionarlo. Así que el matrimonio había terminado porque esa persona moría. Así que el castigo era la muerte en el Antiguo Testamento. Y este principio es muy importante, quiero que lo tengamos en mente para todo lo que vamos a desarrollar, porque es una analogía y pasa exactamente igual con un divorcio legítimo. Con un divorcio legítimo, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál era entonces el propósito de la legislación mosaica con respecto al divorcio? El único objetivo que tenía la ley mosaica, el único objetivo de esta ley respecto a esto es simplemente el controlar, el regular los divorcios. ¿Y por qué? Hermanos, porque la situación había llegado a ser tan caótica, que en ese tiempo todos, absolutamente cualquier persona, cualquier hombre, podía dar carta de divorcio, podía repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier razón. De hecho, en el contexto de la pregunta que los fariseos le hacen a nuestro Señor y que vamos a ver más adelante, con respecto al divorcio, se da en un contexto de dos escuelas judaicas que tenían como enseñanza distintos preceptos con respecto al matrimonio. Por ejemplo, estaba la escuela de Shammai, que ellos pues, enseñaban y aseguraban que el divorcio solo era posible por causa de fornicación o por causa de adulterio, pero solamente por parte del hombre. Era el hombre quien podía solamente darle carta de divorcio a la mujer. Y por el otro lado estaba la escuela de Geliel que era lo opuesto. Enseñaba que el hombre podía darle carta de divorcio a su esposa por cualquier razón. Si no sabía cocinar, por ejemplo, podía divorciarse. Si simplemente no le gustaba, no le satisfacía, podía darle carta de divorcio. Entonces, había una gran preocupación en el pueblo de Israel y el Señor da este tipo de ley para poder regular el tema del divorcio. Si un hombre, por la razón que fuera, quería librarse de su esposa, lo hacía. Y lo hacía por cualquier pretexto, falso incluso. Incluso había pretextos falsos que decían que encontraban a la mujer siendo adúltera o siendo infiel y se divorciaban. Y desde luego que la razón básica de ello no era más que ellos sentían pasión o lujuria por otra mujer o por la razón que fuere, no querían seguir viviendo con ella, pero de una manera egoísta y de una manera orgullosa. Ahora es interesante observar cómo esta legislación mosaica se introdujo para precisamente lo que le acabo de decir, controlar una situación que no solo se había convertido en caótica y desastrosa en esa época, sino que era injusta además para la mujer. ¿Por qué era injusta para la mujer? Porque a la mujer que era acusada injustamente era conducida a un sufrimiento inagotable e interminable, y no solo para la mujer, sino también para los hijos, para los niños. Eran objeto de sufrimientos, de señalamientos el resto de sus vidas. Así que la carga era bastante grande para este tipo de mujeres y las familias en sí, que tenían que pasar por un proceso de divorcio en el Antiguo Testamento. De manera que la ley mosaica establecía principalmente tres grandes principios que lo vamos a analizar. El primero de ellos era que limitaba el divorcio a ciertas causas. Ya no era por lo que se le diera la gana a la persona poder divorciarse, sino que lo limitaba. En adelante solo había que permitirse cuando se descubría en la mujer algún defecto físico o moral. Algún defecto físico o moral. Se prohibían todas las excusas que los hombres habían utilizado hasta entonces.
No, que me casé y no sabe cocinar, me quiero divorciar. No, señor, no se puede divorciar. No, que es que me casé y huele feo. No, no se puede divorciar. Es que me casé y no me la llevo bien con mi suegra, me voy a divorciar. No, es que definitivamente ella y yo no nos entendemos, me voy a divorciar. No, señor, no se puede divorciar. Entonces eso fue lo que introdujo la ley. Antes de obtener el divorcio, el hombre tenía que demostrar que había una causa especial bajo el título de impureza. No solo tenía que demostrar esto, sino que también tenía que hacerlo bajo dos testigos. Tenía que traer dos testigos que serían los que atestiguarían acerca de este hecho y que darían, ¿verdad?, fe ante el pueblo que lo que estaba sucediendo era cierto. Es decir, que ellos podían ser o falsos testigos o testigos fieles de un hecho. Por lo tanto, la legislación mosaica, muy lejos de querer justificar el divorcio como lo trataban de enseñar los escribas y los fariseos, lo que hacía era que lo limitaban. Descartaba cualquier razón trivial, cualquier razón insignificante, cualquier razón injusta de poder separarse de su esposo, registrando solamente uno. Era en este caso el defecto físico o moral. Cuando hablamos de defecto moral ya saben a qué se refiere, ¿verdad? Okay. Lo segundo que establecía esta ley era que el hombre que se divorciara de este modo de una mujer que tenía este tipo de defecto físico, defecto moral, él debía darle carta de divorcio. Carta de divorcio. ¿Y por qué? Porque antes de la ley mosaica el hombre podía decir que ya no deseaba a su mujer. Ya no la deseaba y la podía arrojar de su casa y dejarla a merced del mundo si él quería. Simplemente no me interesaba. Recuerden, hermanos, el contexto del Antiguo Testamento, incluso en los días de Jesús, la mujer era tratada como un objeto, como una cosa, como algo que no tenía importancia. Y por eso quizás dentro de la cultura judía aún se siente ese machismo arraigado, donde se tiene poco a la mujer. Se le podía acusar de infidelidad, se le podía acusar de adulterio, y de hecho, hermanos, algunos injustamente y mentirosamente acusaban y podían morir lapidadas. Por tanto, a fin de proteger a la mujer, la legislación mosaica exigía que se le diera carta de divorcio. ¿Para qué? Para que no fuera lapidada. Para que no fuera lapidada. En la que se dijera que solo era repudiada. Era repudiada, no por infidelidad, sino por una de las razones admisibles que había sido descubierta. Era para protegerla. Y la carta de divorcio se le entregaba en presencia, como les dije anteriormente, de dos testigos. Y esos dos testigos servían para la mujer repudiada en caso de cualquier necesidad. Si ella sentía alguna necesidad, ella podía acudir a estos dos testigos cuando ella tuviera alguna necesidad o sus hijos. Así que el divorcio fue formalizado. Pero ¿con qué idea? ¿Con qué razón? Con la idea, hermanos, de fijar en la mente de esta gente que era un paso solemne y no era algo que ellos debían hacer a la ligera, en un momento de pasión, cuando el hombre simplemente descubría de repente que ya no le gustaba a su esposa. No me gusta, es un capricho que no me gusta y me tengo que divorciar. No, la ley reguló este tipo de situaciones, así que el hombre la ley estaba dando a entender al hombre lo importante y la seriedad que tenía el matrimonio, porque en ese entonces realmente no se miraba el matrimonio como lo que verdaderamente es y lo que ya hemos estudiado en las dos últimas escuelas. Entonces, con relación a esto es que la ley mosaica introduce o formaliza este tema del divorcio. Pero el tercer principio que la ley mosaica nos enseña es que fue significativo. ¿Por qué? A saber que el hombre que se divorciaba de su mujer y le daba carta de divorcio no debía volver a casarse con ella.
Note nuevamente el pasaje. Versículo 4. No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su esposo, después que fuese amancillada, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra de Jehová tu Dios por heredad. Así que la situación era la siguiente: si un hombre se divorciaba de su mujer y le daba carta de divorcio, en este caso la mujer podía volver a casarse con otro hombre. Ahora bien, el segundo esposo, ¿verdad?, también podía darle carta de divorcio. Y la ley mosaica decía, sí, también puede. Ya uno lo había hecho, el segundo también lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Se puede volver a casar, pero no debe casarse con su primer esposo. Eso enseñaba la ley mosaica. La intención de esta norma era la misma, ¿cuál? Hacer que la gente comprendiera que el matrimonio, hermano, no es algo que se puede contraer y disolver a la ligera, sino que ellos vieran la apremiante necesidad y el lugar que debían darle al matrimonio. Y le dice el primer esposo que si le daba la carta de divorcio a su esposa, jamás podía volver a estar con ella. ¿Para qué? Para que de esa manera pues entendiera las implicaciones del divorcio. Así que cuando lo vemos de esta manera, nosotros podemos ver, nos damos cuenta de inmediato que muy lejos de que la antigua legislación mosaica estaba muy lejos de dar el sentido o el significado que muchos escribas y fariseos le daban al torcerla, tratando de darle aval al divorcio como un mandato. Y veremos que no era un mandato, era una opción. ¿Y por qué era una opción? Porque el Señor Jesucristo nos dijo, y lo vamos a ver, que el divorcio no era la idea principal del Señor al crearlos, varón y hembra, y que los dos fueran una sola carne. Así que su objetivo era introducir cierto orden, cierta formalidad en una situación que se había vuelto caótica. Muchos se querían divorciar por lo que fuera. Y esa razón entra el Señor y regula con Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4. Ahora, ¿qué enseña? ¿Qué reconoce? Reconoce el divorcio como un proceso legal existente. Hasta ese momento no había nada que regulara el tema del divorcio. Así que él lo hace y lo reconoce y lo reglamenta. Pero tampoco Deuteronomio capítulo 24, ¿verdad?, tampoco instituye ni tampoco permite el divorcio por otra causa excepto la fornicación. Y este es un punto que quiero que también tengan en mente, así como el tema de la muerte, cuando una persona moría y quedaba libre, el cónyuge. Tengan presente esto también. Deuteronomio tampoco enseña de que el hombre o la mujer se puedan separar por otra cosa excepto fornicación. Recuerden, defecto moral. Defecto moral entra dentro de esa categoría. Así que este es un punto importante que debemos tener presente. Pero Deuteronomio 24 tampoco estimula al divorcio fácil. No es que yo tengo que separarme porque Deuteronomio capítulo 24 me enseña que puedo hacerlo por cualquier razón. En realidad, todo el punto de los 4 versículos de Deuteronomio capítulo 24 es refrenar la acción apresurada para un divorcio, haciendo posible de que tal vez las partes traten de conciliar o traten de resolver sus problemas y se vuelvan a juntar y no se separen. Pero ¿qué pensaban los escribas y los fariseos con respecto a esta enseñanza? Porque es importante tocar el tema de los escribas y fariseos, porque como es característico de estos señores, ellos siempre interpretaban la ley de Dios tergiversándola o añadiéndole preceptos. Así que eso nos va a llevar a analizar el segundo punto, el divorcio según los escribas y fariseos. Y espero que me acompañen a Mateo. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y luego vamos a leer el capítulo 19.
Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Lo complementamos con el capítulo 19, del 3 al 9. Mateo capítulo 5, 31 y 32 dice: también fue dicho, cualquiera que repudiare a su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo digo que cualquiera que repudiare a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9 nos da más claridad del contexto y de la respuesta que el Señor da. Porque recuerden las dos escuelas que le hablé. Existían dos escuelas. Y la idea de estos fariseos era tentar al Señor para luego acusarle de pertenecer a alguna de estas dos escuelas. Por eso es que ellos insisten. Mateo capítulo 19, versículo 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es ilícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Noten, ya le está haciendo la pregunta porque ellos mismos autorizaban y estaban de acuerdo con eso. Ellos, la mayoría de fariseos y escribas, sostenían el divorcio de la escuela de Geliel, que podían separarse por cualquier cosa. Y noten que la pregunta es muy sutil y mira cómo la escritura lo deja de relieve, tentándole y diciéndole al Señor, haciéndole la pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? El Señor le respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Noten, el Señor se va automáticamente a Génesis capítulo 2. Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Noten, Moisés no mandó, no es un mandato, es una opción. ¿Por qué? Porque el Señor dice que los creó en principio, varón y hembra los creó, y los creó con un propósito de que jamás se separasen. Pero el Señor les va a dar la respuesta al por qué luego permitió eso. El Señor les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras esposas. Pero al principio no fue así. Y el Señor deja la claridad: al principio no fue así. Esa no era la intención original del Señor con el matrimonio. Al principio no fue así. Y dice el Señor en el versículo 9: y yo os digo, cualquiera que repudiare a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el cual se casare con la repudiada, adultera. Así que los escribas y los fariseos decían que la ley de Moisés mandaba. Es más, no solamente decían que mandaba, muchos de ellos decían que apremiaba si tú lo hacías. Era apremiado al hombre que se divorciara de su mujer en ciertas circunstancias distintas al tema de la fornicación. Claro que la ley, ya lo leímos, nunca dijo algo semejante. En ningún momento, la ley de Moisés nunca mandó a nadie que se divorciara de su mujer. Lo que hizo fue decir al hombre: si quieres divorciarte de tu mujer, puedes hacerlo, pero bajo estas condiciones. ¿Pero por qué? Por la dureza de nuestros corazones. Vamos a ver al final que la razón de cualquier divorcio siempre es el pecado. Siempre. Pero los escribas y fariseos, como nuestro Señor dice claramente en Mateo 19, cuando habla del mismo tema, enseña que Moisés permitió el divorcio por la dureza de nuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado arraigado en nuestro corazón siempre vive en sí del egoísmo. Y nunca jamás miramos a nuestra esposa como realmente debiéramos mirarla, con ojos de misericordia, con ojos de amor, así como el Señor nos mira a nosotros. Es tan importante, como lo vimos en las escuelas pasadas, la relación matrimonial, que el Señor lo asemeja a su relación con la iglesia. Pero ese no era el punto de vista de los fariseos. Por supuesto, era un punto de vista egoísta.
Así que tomaban esa antigua legislación mosaica respecto a esta cuestión de impureza y tenían su propia interpretación, como les dije anteriormente, que añadían preceptos que trataban de darle un significado que realmente no era. Eso no era lo que significaba. De hecho, enseñaban que si un hombre ya no quería a su mujer, si ya no le deseaba o ya no le satisfacía, en un sentido eso era impureza. Noten hasta dónde llegaba la mente retorcida de un fariseo, y que puede llegar a cualquiera de nosotros. Si ya la mujer no le satisfacía sensualmente, ellos lo asociaban con la impureza y decían que la mujer era impura. Por esa razón ellos ni siquiera sentían placer, y por esa razón era posible darle carta de divorcio. Y eso era típico de que estos escribas y fariseos trataran siempre de torcer las enseñanzas y estos métodos para interpretar la ley. Recuerden cómo lo tergiversaron con el tema del ojo por ojo, diente por diente, o cómo lo tergiversaron también al hablar acerca de la ley para la salvación, o cómo también lo tergiversaron con el tema de las ofrendas, no es corbán, lo que te pueda dar, hablando de una padre y madre. Entonces, cada interpretación de la ley era un conjunto de suma de preceptos humanos, que nosotros cuando leemos el Talmud, ustedes saben qué es el Talmud, ¿cierto? Ustedes van a ver una cantidad de preceptos humanos añadidos a la ley, y que al final lo que hizo el pueblo judío fue tomar todos esos preceptos y tratar de divinizarlos como si fuera ley, como si fuera la ley de Dios. Y lo que trata el Señor Jesucristo de corregir, precisamente en este pasaje que leímos del Sermón del Monte, en el capítulo 5, era eso: el mal uso, la mala interpretación de la ley en varios aspectos, en este caso del divorcio. Así que la consecuencia era que nuestro Señor Jesucristo se volvía, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se volvía a cometer también las mismas injusticias terribles en contra de las mujeres, que eran repudiadas, eran despreciadas por las razones más indignas y por las razones más incluso triviales e insignificantes. Por cualquier razón, la mujer era repudiada y era echada afuera. Y solo un factor le interesaba a los escribas y los fariseos: la carta de divorcio. O sea, a ellos les interesaba más el tema legal, de darle carta de divorcio y legalmente no saber absolutamente nada de ti, que el tema de divorciarse es mi esposa, sino simplemente la carta de divorcio. Lo que me interesa, entregarte y que todos los detalles legales queden en orden. No me interesa lo demás, solamente que yo te entregué carta de divorcio y no tengo nada que ver contigo. Eso era lo que enseñaban. No les interesaba si se divorciaban de la mujer o no. Ellos no tenían, para ellos eso no tenía importancia. Por eso el Señor Jesucristo les dice: también fue dicho, porque esto no era lo que ellos enseñaban. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para cualquiera que repudia a su mujer? Darle carta de divorcio hacia ellos. Bien, desde luego que eso es importante porque la ley de Moisés lo exigía, pero no era lo más importante. No era lo más importante. Sin embargo, para los escribas era lo básico. Era lo básico, porque no habían visto el verdadero significado de lo que significa el matrimonio. El verdadero significado del matrimonio. No habían aceptado, o no se habían sentado a examinar todo el problema del divorcio y la razón para él mismo de una forma genuina, de una manera justa, de una manera adecuada. Así que hasta el punto, los escribas y fariseos llegaron a pervertir la enseñanza mosaica. Ellos aludían a interpretaciones muy hábiles que eran reforzadas y argumentadas con la tradición que ellos habían recibido por medio, como les dije, del Talmud. Así que el resultado había sido desastroso en esa época, y muchísimas mujeres fueron repudiadas sin una razón bíblica y sin una razón justa para hacerlo. Así que, ¿qué era lo más importante? Pues era lo que realmente enseñaba el Señor Jesucristo. Eso nos lleva a nuestro tercer punto: el divorcio enseñado por Jesús.
Vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 19, versículo 9. Pero yo os digo, cualquiera que repudiare a su mujer, a su esposa, a no ser por causa de fornicación, y más adelante vamos a definir esa palabra fornicación, porque es importante. Note que el Señor está dando una excepción del matrimonio, una excepción para el divorcio, es la fornicación. Por eso vamos a mirar esa palabra. A no ser por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Noten que la afirmación de Mateo 19, del 3 al 9, que leímos al principio, es muy importante y es muy útil para la interpretación de esta enseñanza, porque es una explicación de lo que leímos en el capítulo 5. Noten que el Señor le da la importancia, que incluso repite la enseñanza. En el capítulo 5 él habla del divorcio, pero él lo va a especificar aún más en el capítulo 19 y lo va a explicar de una forma más concisa. Los escribas y los fariseos dijeron, con la intención de ¿qué? De confundirlo, de tentarle. Es lícito para un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Por cualquier causa. De hecho, al preguntar, ellos se ponían al descubierto y mostraban que realmente ellos mismos autorizaban eso. Que ellos podían dar carta de divorcio a cualquiera, a su esposa por cualquier causa. Pero esta es la respuesta de nuestro Señor. Lo primero que subraya nuestro Señor es la santidad del matrimonio. La santidad. Note que dice, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. El Señor advierte, va más allá de la ley de Moisés. El Señor va a remontarse al Génesis, a la ley que Dios había promulgado al comienzo. Note que dice, cuando Dios creó a la mujer para que fuera ayuda del hombre, así lo afirmó, serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio, hermanos, no es un contrato civil ni un sacramento, porque lastimosamente la enseñanza católico-romana está tan arraigada en el corazón de nosotros que muchas veces pensamos eso. No se trata simplemente de un contrato civil, no es un sacramento. El matrimonio es algo dentro de lo cual dos personas se convierten en una sola carne. Y no sé si miran la importancia de esto. Cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, esa fue la intención. Fue la intención, eso fue lo que Él indicó. Y eso fue lo que Él ordenó. La ley que Dios estableció fue que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su esposa para convertirse en una sola carne. En una sola carne. Noten, algo nuevo ocurrió. Ciertos vínculos se han roto. Se ha formado ese nuevo vínculo. Ahora son una sola carne. Y es muy importante, de hecho, porque es un tema que siempre aparece muchas veces en la Escritura cuando se habla de ese tema. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo dice que lo terrible de la fornicación es que el hombre se hace una sola carne con una prostituta, para hacer referencia a lo terrible de este pecado. Y una enseñanza importante y solemne que nosotros debemos darle la importancia. Nuestro Señor Él parte de esta base de que somos una sola carne y se remonta al comienzo, a la idea original acerca del matrimonio. Sin embargo, por la dureza del corazón del hombre, el Señor permitió el divorcio. Por la dureza de vuestros corazones, dice nuestro Señor, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. No fue que Dios hiciera el divorcio ni mandara a que nadie se divorciase de su mujer. No era una idea original de Dios querer que el hombre se separara, ya lo vimos. Fue que Dios quería convertir todo ese tipo de causas desordenadas, esas causas caóticas de querer divorciarse por cualquier cosa. El Señor quería era volver todo a la normalidad y tratar de regularlo
lo que era irregular. De manera que es de suma importancia aceptar lo que la Biblia enseña, que hay una sola causa, y algunos hermanos dicen dos causas, legítimas, absolutamente legítimas para el divorcio. Y se llama fornicación. Algunos hermanos reformados dicen, como nuestros hermanos presbiterianos, y el abandono, que también lo vamos a ver. La fornicación, pero explícitamente hay una legítima, y es la fornicación. Y no necesito subrayar la importancia de esta enseñanza porque es pertinente. Vivimos nosotros en un país donde parece que esto no solamente no se entiende ni se comprende, sino que hay una confusión caótica. Nosotros vemos que hoy se están promulgando cada día más leyes que hacen más fácil la separación, que hacen más fácil el divorcio. Pero esta es la enseñanza de nuestro Señor respecto a este tema. Hay una sola causa legítima para el divorcio. Hay una sola, y es la infidelidad de uno de los cónyuges o la fornicación. Ahora, este término fornicación debemos aclararlo muy bien. ¿Por qué? Porque algunos asemejan fornicación y adulterio y lo equiparan como algo igual. Sin embargo, el significado de ese término, fornicación, porneia, que es el término griego, y de adulterio, que es mochao, algunos consideran que son equivalentes, pero si nosotros hacemos un estudio cuidadoso de la Escritura, nos daremos cuenta que no es así, no es tan así. Por ejemplo, nosotros encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, incluso en la Septuaginta, que hay distinción clara entre fornicación y adulterio. Así que fornicación se refiere ¿a qué? Al pecado sexual de cualquier clase. De cualquier clase. Y adulterio es la infidelidad hacia el marido o hacia la esposa en el matrimonio. Y los escritores de la Biblia usan la palabra fornicación, es decir, porneia, para describir el pecado sexual en general, es decir, homosexualidad, impureza sexual, adulterio y cualquier otro que quepa dentro de un pecado sexual. Si ve la seriedad del tema, y el Señor dice por fornicación, porque algunos dicen, no, pero es que yo no he sido fiel a mi esposa, pero es esclavo de la pornografía. ¿Sí ven? No, yo no he sido fiel a mi esposa, pero es homosexual. ¿Sí se dan cuenta? Lo importante de ese término fornicación. Pero vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, incluso la Biblia habla con esa palabra para referirse a incestos. Primero los Corintios capítulo 5 versículo 1 dice el apóstol Pablo: se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre. Noten que ahí se utiliza esa palabra para referirse a un incesto. También se habla de homosexualidad, como les dije anteriormente. Judas versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten, ahora se refiere a esa misma palabra, porneia, pero hace referencia a la homosexualidad. Y también habla del adulterio. En Jeremías capítulo 3 versículo 3 dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y ni quisiste tener vergüenza. Y me dijo Jehová al día del rey Josías, versículo 6: ¿has visto lo que ha hecho la infiel Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí se prostituye. Porneia. Y le dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí, porque no se volvió, y le vio su hermana y lo vio su hermana la rebelde. Y yo vi, cuando por causa de todo esto cometió adulterio,
la infiel Israel, y yo la había despedido dándole carta de repudio, carta de divorcio. Y aún así no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Así que debemos comprender la importancia de esta palabra. Es importante tenerlo claro, porque algunos, haciendo un mal uso de la Escritura, aún intentan justificar su pecado. Y dicen, pero no, ¿por qué te vas o por qué te quieres separar si no te he sido infiel? Pero no tienen en cuenta todo lo que la palabra implica. Así que tuvo gran importancia este principio y esta palabra en los principios de los primeros tiempos de la iglesia. Y si nosotros leemos 1 Corintios 7, por ejemplo, nosotros vamos a volver a encontrar ese problema. ¿Por qué? Por ejemplo, en los tiempos del apóstol Pablo se presentaban a los cristianos de esta forma. Imaginemos a una esposa y un esposo, ¿verdad? El esposo se convierte a Cristo, la esposa no. Ahí tenemos un hombre que se ha convertido a Cristo, que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, y a una esposa que sigue siendo pagana. A esa gente se les había enseñado la doctrina de la separación del mundo del pecado. En consecuencia, habían sacado la conclusión que era imposible seguir viviendo con su esposa pagana. No puedo seguir viviendo con ella. Si quiero vivir una vida cristiana en santidad, una vida purificada, decían ellos, yo necesito divorciarme porque ella no es cristiana, ella es inconversa, ella es una idólatra, ella es una pagana. Por eso me debo divorciar. Y muchas esposas, lo contrario, que se habían convertido al cristianismo, pero sus esposas no estaban pensando exactamente lo mismo. Pero el apóstol Pablo les enseñó que el esposo no debía dejar a la esposa porque él se había convertido y ella no, y viceversa. Eso no era, ni siquiera eso era motivo de divorcio. Entonces el apóstol Pablo le hace una exhortación. Tomamos todo eso que dice hoy acerca de la compatibilidad de caracteres. Yo me quiero separar porque ella y yo no somos compatibles. Yo les hago una pregunta, ¿será que existe algo más incompatible que un cristiano y un no cristiano? El apóstol Pablo pregunta, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? ¿Será que existe algo más contradictorio que eso? Sin embargo, la Escritura dice que ni eso es razón para el divorcio. Así que yo quiero que leamos eso antes de 1 Corintios capítulo 7. Versículo 13. Versículo 12. Y a los demás yo digo, con el Señor. Ahora, también aclaro, hermanos, en estos pasajes hay mucha confusión y muchos han malinterpretado pensando que como el apóstol Pablo dice en una parte del 10 y el 11 dice, no yo, el Señor, y del 12 en adelante dice, no el Señor, sino yo, piensan que es que hay una parte inspirada y la otra no. Y aclaro, hermanos, no toda la palabra de Dios es inspirada, sino que Pablo le está hablando a dos grupos. Primero le está hablando a los creyentes y después le está hablando a los inconversos. Perdón, a los que están casados con inconversos. Dice, y los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. No vamos a entrar en polémicas allí porque que son impuros los hijos, que no, ya después hablaremos de eso, pero no tiene nada que ver con el tema. Pero noten que el apóstol Pablo exhorta a tus hermanos que no deben separarse porque su esposa o su esposo no sea creyente, sino todo lo contrario, debe perseverar al lado de ella, orar por ella, por su salvación. Pero también te dice, si él, esa esposa inconversa o ese esposo inconverso, desea separarse, entonces
déjelo, a paz nos ha llamado el Señor. Y esa es la otra razón que otros hermanos dentro de la Reforma han dicho que es la segunda causal permitida legítimamente para el divorcio, que es el abandono. El abandono. Ahora, no hay que dejar al inconverso, dice Pablo, no hay que dejar a la esposa que se ha convertido, tiene un esposo inconverso, pero esa esposa santifica a su esposo. Y con relación a lo que habla acerca de los hijos inmundos o impuros, lo que quiere decir es simplemente que estos hijos no van a ser inmundos porque van a tener el privilegio de ser educados dentro de una vida cristiana por parte de alguno de los dos que es creyente. A eso se refiere. Pero nada justifica el divorcio a excepción de la fornicación. No importa cuáles sean las dificultades, no importa la tensión, no importa la presión, por lo que sea, lo que suceda en el caso de incompatibilidad de caracteres, nada ha de disolver ese vínculo que es indisoluble salvo una sola cosa. Pero vuelvo a repetir, si se puede disolver por causa de fornicación. ¿Y qué pasa con el esposo que golpea, que maltrata física, moralmente a su esposa? ¿Me debo divorciar o no me debo divorciar? Dice Gregorio, sí. Pues mi hermano, el primer llamado es a no hacerlo. Te puedes separar, acudir a autoridades incluso, tratar de ayudar a tu esposo o a tu esposa que salga de ese problema, es alcohólico, drogadicto, pero hay un primer mandato y un primer principio que es el de conservar la vida. Si una persona es consciente de vivir con una persona que la maltrata, está exponiendo en sí su propia vida. En cualquier momento esta persona lo puede matar. Entonces ahí debemos siempre buscar si es lo más justo y lo más bíblico seguir viviendo con una persona que atenta contra tu vida. Recuerda que el mandato negativo es no matarás, pero hay un mandato positivo. ¿Cuál? Cuidarás la vida, preservarás la vida, cuidarás la vida. Así que Moisés dice, por la dureza de tu corazón debemos dar carta de divorcio. Ahora, ya se me está acabando el tiempo, pero quiero hacerlo más compacto. Las personas que se divorcian, ¿verdad? Y el hombre que se halla en una situación de derecho de divorciarse de su esposa, y la esposa tiene derecho a divorciarse del esposo, en estos casos legítimos de divorcio, ¿qué pasa con el nuevo casamiento? ¿Se puede casar o no se puede casar? ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué, hermanos? Porque lastimosamente dentro de la iglesia está dividida este tema. Y muchos llegan al punto tan legalista de juzgar al hermano o a la hermana que se ha separado legítimamente y se ha vuelto a casar y le han quitado prácticamente del pecado imperdonable. Y debemos mirar qué dice la Escritura con respecto a eso. Y podemos nosotros decir, no solamente que si es permitido que se divorcie legítimamente un cónyuge que ha cometido adulterio y el otro, la víctima en este caso, ¿verdad?, el que se le ha cometido la afrenta, en su legítimo derecho puede volver a casarse, porque recuerden lo que les había comentado al principio del tema del que muere. Cuando una esposa, ¿verdad?, está casada y el esposo muere, ella queda libre. Cuando el divorcio queda invalidado legítimamente, es como si el esposo muriera, o como si la esposa muriera, y se puede volver a casar legítimamente. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 2, para ir terminando. Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Mas si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley. Y si se casa con otro hombre, no será adúltera. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 14. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen. Noten cómo habla el apóstol Pablo, se casen. Que tengan hijos, que cuiden de su casa, y
que no den al adversario ocasión de reproche. O sea, no de cómo Pablo, en vez de hallar algo malo o problemático en un nuevo casamiento, lo que aconseja es que lo hagan de un modo decidido. Ahora, 1 Corintios 7, capítulo 39, versículo 39, dice: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Entonces nota que es evidente el concepto del nuevo casamiento, entendido en el Nuevo Testamento, en la iglesia, sino que también es aprobado. Ahora, siempre que sea, como le he dicho antes, legítimamente. ¿Y qué pasa con aquel hermano que se separó, pero se separó antes de ser creyente? Todavía no era creyente y se separó no por una causal bíblica, sino que lo hizo como la escuela de Higuel. No cocinaba bien y decidió separarse. ¿Qué pasa con ese hermano que después llegó a Cristo? Se volvió a casar. Claro que sí, y es perdonado, hermanos. El pecado del adulterio no es el pecado imperdonable. El Señor puede perdonar a una persona que haya cometido adulterio y que se haya casado mal o se haya separado mal en el pasado. Pero recuerden que siempre que esa persona llega en arrepentimiento y fe, esa persona será perdonada. Para terminar, la postura reformada es precisamente que existen dos causales. Voy a leer rápidamente para ya terminar con esto. El capítulo 24 de la Confesión de Fe de Westminster. Capítulo 24. Dice del matrimonio y del divorcio en el párrafo 5. Dice: el adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso, si son descubiertos antes del matrimonio, dan ocasión justa a la parte inocente para anular aquel compromiso. En caso de adulterio después del matrimonio, es lícito para la parte inocente promover su divorcio, y después de este puede volver a casarse con otra persona si la parte ofensora hubiere muerto. Noten. Y esto es, en el versículo 6, aunque la corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos para separar indebidamente lo que Dios ha unido en matrimonio, nada, excepto el adulterio o la deserción obstinada, que no puede ser remediada ni por la iglesia ni por el magistrado civil, es causa suficiente para disolver los lazos del matrimonio. Llegado a este caso, debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en él no deben ser dejadas a su propia voluntad y discreción en ese conflicto. Entonces vemos que la postura reformada es que realmente existen esas dos causales por las cuales la persona se puede divorciar y se puede volver a casar. Si fue un divorcio legítimo, porque si es un divorcio legítimo, queda invalidado el matrimonio igual que con la muerte. Entonces, vamos a dar por terminada la escuela y vamos a las preguntas y aportes al final. Vamos a orar y vamos a las preguntas y aportes. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Señor, perdona la exposición deficiente de tu siervo, Señor, pero que no sea excusa para que pueda llegar al corazón y pueda edificar a hermanos, consolarlos y ayudarlos, Señor, a tener con mayor claridad estos temas tan importantes. Por favor, sigue bendiciéndonos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame. Sí. Quiero empezar mi pregunta leyendo un texto bíblico. No va con relación al texto, sino para seguir honrando esa enseñanza tan preciosa que nos regaló Dios por medio de usted. Dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahí no está diciendo que los condenará, está diciendo que Juzgará. Amén, así es. Así es. Por eso es que es importante siempre resaltar, si es bien, hay muchos hermanos que han llegado a Cristo de diferentes maneras. Muchos se han separado de una manera incorrecta, no bíblica, y luego han llegado a los pies del Señor. ¿Acaso es que el Señor no los perdonará? Por supuesto que los perdonará. Para el Señor no hay nada que no pueda perdonarse.
Mi pregunta es con relación a las personas o a amados hermanos que aspiran al ministerio, que anhelan ser obispos, pero en ese momento su matrimonio se fue a la bancarrota, pueden ejercer el ministerio. Eso depende de que lo voy a poner en un contexto más simple. Por ejemplo, si su matrimonio se ha disuelto por su culpa, pues recuerden que uno de los requisitos del obispado es que sea irreprensible. Cuando ya nosotros perdemos la irreprensibilidad en ciertos temas, sobre todo de la familia, ya nosotros dejamos de cumplir ese requisito y pues por amor al Señor, por amor a su iglesia, es mejor hacerse a un lado del obispado. ¿Qué pasa cuando el matrimonio se acaba no por circunstancias del obispo, sino porque la mujer, conozco un caso, sufre de esquizofrenia y la mujer todas las noches se mete bajo la cama gritando que hay unos hombres que la van a matar y que pone en riesgo a sus hijos y que hace todo lo posible porque el matrimonio se acabe y que se acaba el matrimonio, efectivamente. ¿Qué pasa entonces con el ministerio de ese pastor? Entonces tenemos que observar todos los asuntos desde todas las ópticas, pero el caso de la irreprensibilidad es un caso importante. El Señor ha puesto al obispo a que sea ejemplo. Por eso es importante siempre cada requisito. No es que el obispo sea perfecto. Recuerda que el obispo es un pecador igual que todos nosotros. Sin embargo, siempre en su posición de cabeza visible, siempre se busca es que sea ejemplo para los demás de la congregación. Eso como por ejemplo un hermano o un pastor que esté involucrado en líos de falta en la iglesia. Dime cómo tú con tu esposa van a pedir consejería a un pastor que esté involucrado en líos de falta. Realmente no te daría la confianza para poder ir a hablar con el pastor acerca de un tema sobre el adulterio, por ejemplo, cuando el mismo pastor ha estado involucrado en temas de adulterio. Entonces, eso es lo que debemos sopesar cada asunto y mirarlo bajo la escritura, obviamente, y mirarlo bien. Pedro. Bueno, era precisamente eso, Henry, que debemos tener claro de que cada caso debe ser estudiado de acuerdo al caso, porque pueden darse situaciones en donde como tal sí está inhabilitado por las circunstancias que se presentaron, como también puede darse el caso en que sí se puede aceptar que siga ejerciendo o que inicie el ministerio porque las condiciones no dan como para inhabilitar. De hecho, y también lo he visto, muchas veces se ha juzgado con calumnias a un ministro y resulta que se ha levantado injurias y calumnias y por eso es que el consistorio o el gobierno de ancianos de la iglesia no debe tomar decisiones apresuradas, sino que se debe abrir una investigación y llegar realmente a comprobar la falta del ministro, porque muchas veces por la maldad, por la envidia, por razones del pecado humano, se han señalado a ministros injustamente y los han calumniado y han acabado o han tratado de acabar con su ministerio. Recuerden que Satanás busca a toda costa tumbar, derribar precisamente a los ministros, porque son estos los que llevan la predicación de la palabra. Y todo lo que hace siempre es buscar que sea difamado, por cualquier causa, en el trabajo, en la familia, en el barrio, por cualquier causa, Satanás siempre tendrá el objetivo de difamar a los ministros para que pierdan credibilidad, para que los juzguen, para que sean señalados. Por eso es que es importante en la congregación siempre orar por sus ministros, porque los que más están siempre siendo atacados y siempre colocados en tela de juicio y en posiciones no muy fáciles, siempre son los ministros. Y parecen, algunos dirán, no, pero es que a veces mira la vida del ministro como fácil, pero no es nada fácil, es todo lo contrario, es muy difícil, porque no solamente tiene que llevar con su vida la vida de su familia, lo que tendrá que responder por ellos,
sino también por la vida de la iglesia. Por la vida de la iglesia. Por eso es importante que la iglesia siempre ore por los ministros, porque son los que más están vulnerables.